Muy bien, amables televidentes de Nativa Nos Conecta, esto es En Consulta. Este es el primer programa, el programa inaugural de En Consulta. Este es un espacio que habla o que va a hablar del sistema de salud, pero no nos hubiéramos atrevido a hacerlo si es que no hubiéramos contado con el respaldo de un profesional de la salud, en este caso de la talla del exministro del sector, Víctor Zamora. Él está aquí en esta mesa de trabajo, nos va a acompañar, lo hemos comprometido, nos va a acompañar todos los días viernes y en 30 minutos vamos a hacer análisis de cómo está la situación del sistema de salud, que ya sabemos que está caótico, pero no por eso nos vamos a cruzar de brazos, porque se presentan nuevos hechos, nuevas razones para decir, oye, esto está mal, con el ánimo que de buscarle la sin razón a las cosas, no. Si no, no haríamos este tipo de programas, con el ánimo de sumar esfuerzos para mejorar. Para contarles nada más dos temas, antes de presentar al doctor Víctor Zamora, el informe que les decía antes de la pausa de la Contraloría General de la República, que justamente motivó un artículo del doctor Zamora y por lo cual él seguramente se va a ampliar en comentarios, en análisis. La Contraloría encuentra, digamos, actos de corrupción a nivel general, pero hay un porcentaje que creo bordea incluso el 50%, si no estoy exagerando, de casos que atañen al sistema de salud de nuestro país. Eso es uno. Dos, otro factor, otro elemento que nos provocó a tener este espacio dentro de Pulso Informativo, con la presencia del doctor Víctor Zamora, que se convierte en mástil de este programa En Consulta, es el asunto de los fenómenos naturales. Ha pasado el tema de la pandemia, ha pasado el tema de Yaku y ahora nos encontramos con el fenómeno del niño que está a la vuelta de la esquina y el tema de la prevención. ¿Qué hemos hecho para prevenir, digamos, para hacer que la gente resulte menos dañada frente a este fenómeno natural? ¿Cuál es el aporte? Por lo que estamos encontrando, no es que se nos ocurra ni se le ocurra al doctor Zamora, por lo que estamos encontrando en análisis, en informes, en investigaciones, que además han sido publicadas ya en los diarios de la capital en estos últimos días. Poco o nada. Muy bien. Doctor Víctor Zamora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Y gracias por aceptar este reto. No, al contrario, muchísimas gracias porque le das parte de tu tiempo en este impulso informativo para tratar de responder a aquello que la ciudadanía se pregunta cotidianamente cuando enfrenta el sistema de salud, ¿no? Y le dicen, bueno, el sistema de salud es precario, está abandonado hace 30 años, no hay camas, no hay medicinas. Entonces, ya insatisfechos, o en su casa, o en su reflexión personal, se dicen, ¿por qué está así? ¿Somos los únicos que estamos tan mal? ¿O qué es lo que nuestros gobernantes piensan acerca de la salud? ¿Por qué no se le da importancia, ¿no? Y pocos programas abordan justamente eso, tratar de responder esas preguntas al ciudadano. Y nos concentramos en discutir la enfermedad, ¿no? Cómo se produce la enfermedad, si tiene fiebre, no tiene fiebre. Lo cual no está mal, está muy bien. Tiene su espacio, pero en la salud hay un conjunto de acciones que se dan de carácter legal, financiero, organizativo, de recursos humanos, de tecnología, que muy pocas veces se aborda y te agradezco que dediques parte de ese tiempo a ver estos temas, ¿no? Por ejemplo, los que tú señalas. Esta semana, dos importantes reportes de la Contraloría General de la República dan cuenta, por un lado, de la penetración de la corrupción en el sector salud y por el otro, de lo poco o débilmente preparados que está el sector salud para hacer frente al fenómeno del niño, en medio de un siempre dinámico sector salud que el día de ayer ha tenido en horas de la noche un informe por parte del Ministerio y hoy día una conferencia de prensa por parte del Ministro de Salud que ha aparecido la nueva variante G5 de COVID en el Perú, confirmado desde que ya se preveía, ¿no? Correcto, ya era algo previsto, pero da cuenta de tres elementos. Uno, ¿qué vacunas nos estamos poniendo? Porque en este momento ya hay un cuestionamiento frontal al Ministerio de Salud para que retire
las vacunas monovalentes y solamente concentre en la entrega de las bivalentes. Ajá. Segundo, como ha pasado en otros países, ha aumentado la hospitalización, especialmente de las personas adultas mayores, porque esta enfermedad causa deterioro, no grave, pero a veces requiere hospitalización. Entonces, el Ministerio de Salud nos tiene que decir qué medidas va a tomar en el caso de que aumente la hospitalización. Porque somos Dos preguntas. ¿Hay stock de vacunas? De vacunas, sí. Hay las 5 mono y las bi. Las monovalentes tenemos muchísimas vacunas, pero ya lamentablemente no son útiles para las nuevas, para el nuevo ¿Usted rostro está de del acuerdo virus. con que las deben retirar? No, tienen que ser retiradas. Hoy día incluso hay una mala práctica, que incluso el ministro, creo que mal asesorado, ha señalado de que aquellos que no han cumplido sus 3 dosis, cumplan sus 3 dosis antes de pasar a la bivalente. No, señor. La primera versión de la vacuna ha perdido ya su rol, tiene que ser retirado, no puede ser condicionado. No perdamos tiempo, ¿ah? No. Tenemos 5 millones de vacunas bivalentes en nuestros almacenes que tienen que ponerse a disposición de la población lo más rápido posible, ¿no? Entonces, vacunas. Eventualmente un aumento de la hospitalización. Y tercero, resolver una pregunta clave. Ustedes habrán visto que nuestros vacunatorios tienen a la enfermera, tienen la vacuna, están las sillas y están vacíos. Y durante estos 2 últimos años hemos ido bajando la cobertura de vacunación. 95, 90, 75, ¿A qué se 20. debe? Esa es la pregunta. No sabemos en este momento por qué, entre comillas, los clientes no están viniendo a nuestro local. No sabemos. ¿Será porque no saben? ¿No les hemos informado adecuadamente de los beneficios? ¿Será porque no quieren? ¿Tienen algún miedo, alguna falsa percepción? ¿Será porque no pueden? Es muy lejos, los horarios no son los adecuados, no están informados dónde es el vacunatorio, les cuesta mucho llegar. No sabemos. Y no sabemos por qué esas conductas. ¿Serán las redes sociales? ¿Será el boca a boca? ¿Qué es lo que la persona está pensando? ¿O los consideran inútiles? No, ya para qué me voy a vacunar, total es una enfermedad, no, la vez pasada me puse la vacuna y me golpeó, hermano, y creo que mejor me da la enfermedad más leve. Todas esas concepciones no las conocemos y es rol del Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, hacer una investigación de qué es lo que está pasando. Para manejar la información respecto de lo que la gente está pensando. Por supuesto, porque si no, vamos a continuar abriendo nuestros vacunatorios grandes, claro, totalmente equipados. Y nadie se entera. Y nadie viene. Entonces, ¿por qué no está viniendo? Hay que salir a la calle y preguntar. Claro. Y saber y orientar nuestra campaña comunicacional para ello. Y lo otro, yo no creo que los medios se nieguen, coordinar con los medios de comunicación para difundir la necesidad de aplicarse la bivalente. Pero justamente, incluso eso, si yo a través de este programa o de otros programas y todos los medios de comunicación quieren comunicar y están deseosos de apoyar, nos van a preguntar a la autoridad sanitaria y le van a decir, ¿qué comunico? ¿Qué le digo? Bueno, tiene que haber una campaña para jóvenes que a través de las redes sociales están pasando una mentira de este carácter. Tiene que haber otra campaña para las personas adultos mayores que piensan que la vacuna está asociada al cáncer. Por poner algunos ejemplos, ¿no?, que tienen que salir de esta investigación. No basta ya decir, vacúnese, acuda, pero si no están viniendo, hay algo que no estamos comunicando bien. El propio ministro de Salud hace algunos días, y usted me dirá si la cifra, digamos, es grave o es parte digamos, del número de personas que se mueren por las enfermedades, ha dicho que semanalmente hay 70 muertos por COVID-19 en el país. Es correcto. Eso quiere decir... ¿Pero eso es porque ha aumentado? No. Se ha mantenido estacionario. Se ha mantenido estacionario. Pero de hace meses atrás. Hace meses no ha aumentado la mortalidad, pero 70 fallecidos semanales para una enfermedad que se puede prevenir con una vacuna es muy alto. Es muy alto, considero yo, y eso es porque la vacuna no ha llegado en todas sus dosis a quienes debería llegar. Hay regiones, por ejemplo Puno, que nunca pasó el 25% de la vacunación. O sea, Puno es una región altamente vulnerable. Ucayali también. Madre de Dios, no todo el Perú es Lima. Claro. Se concentra una tercera parte de la población, pero hay zonas de nuestro país altamente desprotegidas contra el COVID. Y a medida que pasan los días, las semanas y los meses,
todos los que nos hemos vacunado estamos perdiendo la protección de la primera, la monovalente. Por lo tanto, el país en su totalidad está perdiendo la protección contra el COVID. Debemos apurar a vacunar contra el COVID con la bivalente, rediseñar nuestras campañas de vacunación, porque producto tenemos, personal tenemos. Muy bien, estábamos hablando del tema del fenómeno del niño, usted lo había planteado, pero por ahí salió el asunto del COVID y ya nos hemos extendido. Sigamos con el tema del fenómeno del niño. Sí, bueno, mira, ¿qué dirías tú si tu hijo llega del colegio con sus notas así? Desaprobatorias. Desaprobatorias. Esta es la tabla de notas que ha hecho la Contraloría General de la República al Ministerio de Salud. Lo rojo es corrupción. Esto es preparación para el fenómeno del niño. Esto es preparación para el fenómeno del niño. Han ido... Lo rojo es lo que no se ha hecho. Que no tienen su plan. Ya es agosto. Estamos a 3 meses de que se inicie teóricamente el fenómeno del niño. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Efectivamente. Lo rojo es aquellas instituciones del sistema de salud que no tienen plan. ¿Podría mencionar algunas, por favor? Por ejemplo, los planes son de prevención, preparación, operación, educación, rehabilitación, continuidad y contingencia. Me voy a centrar en estas dos últimas, ¿ya? En continuidad y contingencia. ¿Qué significa contingencia? Yo avisoro que por el fenómeno del niño voy a necesitar más camas. Avisoro que voy a necesitar más camas pediátricas, porque va a haber mucho niño deshidratado por las diarreas. Voy a necesitar más camas por infecciones respiratorias, lo que fuere. ¿No? Voy a necesitar más camas. Entonces, ¿qué hago yo para prepararme ante la contingencia de necesitar más camas? En eso, la mayor parte de las instituciones sanitarias sí tienen su plan. La mayoría. Están pensando que va a aumentar. Donde no tienen plan es en la continuidad. ¿Qué significa eso? ¿Qué hago si hay un apagón? ¿Qué hago si se corta el agua? ¿Qué hago si se cae la carretera y no puede salir la ambulancia? En ese rubro, todos están desaprobados. Yo estoy seguro que Nativa tiene un plan de contingencia si ahorita hay un apagón en la ciudad para continuar emitiendo su señal. Si se cae internet, para continuar emitiendo las redes sociales de alguna manera, ¿no? Ese plan de continuidad, el sector salud no lo tiene. Y lo peor de todo es que la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, tampoco lo tiene. O sea, quien debería liderar, organizar, estandarizar, ponerle el breque a los gerentes, a los directores regionales, a los directores generales, cumplan con sus planes, claro. No lo ha hecho. Porque no es un problema que falta plata, es un problema de gestión. Pero por supuesto, esto no requiere dinero, esto requiere organización, liderazgo y movilizar conocimiento. No solamente no falta plata, no falta conocimiento. El Ministerio de Salud alberga en su seno gente muy profesional que ha sido entrenada y capacitada para esto y con el agregado de que ha vivido, ha enfrentado situaciones similares en el pasado, o sea, tienen enorme experiencia. Entonces, como tú dices, gestión es llamar a los que saben, poner en orden a los directores generales y cumplir con su tarea y que en las próximas 2 semanas, a más tardar, estas notas en rojo lleguen en azul. Esta infografía, este informe es un trabajo de... Es un trabajo que yo he realizado a partir del informe de la Contraloría. La Contraloría ha incorporado similar ejercicio en educación, en transporte. Entonces, en esa lista grande uno puede perder, ¿no? Entonces, yo he extraído ahí las 52 unidades de salud que han sido incorporadas. La mayor parte son del nivel nacional, pero también regional. Por ejemplo, las direcciones regionales de salud de Amazonas no tiene planes. La dirección regional de Puno no tiene ni un solo plan. Hay hospitales que destacan en lo positivo. El Hospital Loaiza, por ejemplo. El Hospital Loaiza tiene casi todos sus planes al día. ¿Los tiene al día? Los tiene al día. Pero el Hospital 2 de Mayo, unas cuadras más abajo, no los tiene. Entonces, si un hospital
tiene y otro hospital no tiene, de la misma Lima, algo está pasando en Lima. Usted acaba de mencionar el Hospital Loaiza, con eso nos vamos a la pausa. Me llegó la información, ojalá podamos contactar con el doctor Marco Almerí, de que dentro del Hospital Loaiza funciona un laboratorio privado. ¿Eso es normal? ¿Eso está bien? Bueno, si está bien o no está bien es un largo debate dentro de la política pública, ¿no? Se hace este tipo de acciones, de poner a un privado dentro del público, porque nuestros propios equipos ya no los pudimos comprar, renovar, mejorar, reparar, ¿no? Antes habían las oficinas de maestranza que reparaban, eso ya no hay. Entonces, se trae proveedores privados al interior. Lo que no debe hacerse es que ese proveedor privado le cobre al usuario, paciente, porque el usuario teóricamente está protegido por su seguro integral de salud. Y si esta prueba, además, es de salud pública, como un COVID, tuberculosis, menos aún, ni siquiera lo paga el SIS, lo pagan los programas. Entonces ese laboratorio, aunque fuese privado, no puede cobrar a los pacientes. Muy bien, nos tenemos que ir a la pausa, pero una pregunta un tema que no lo planteamos rapidito. ¿Por qué hemos decidido llamar al espacio En Consulta, doctor Víctor Zamora? Dígale a los televidentes. Bueno, justamente porque uno asocia la consulta a la acción individual, ¿no? Yo estoy enfermo, ¿a dónde vas? Me voy en consulta al doctor. En este caso, en consulta de la política pública, ¿no? Vamos a consultar a los gestores públicos cómo están haciendo su tarea con el sistema de salud. Muy bien. A propósito, ahora vamos a consultar con el doctor Marco Almerí sobre este tema de laboratorio, porque queremos conocer si tendría asidero, digamos, escandalizarse por eso que les acabamos de contar. Vamos a la pausa un ratito y regresamos aquí en Consulta. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer y reparar todos mis muebles. Además, el servicio de despacho funciona perfecto y a un precio accesible. Y por si fuera poco, siempre encuentro estacionamiento. Somos Plaza Hogar. Seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y dentro de Pulso Informativo estamos inaugurando este espacio En Consulta. Hemos sido audaces en la pretensión, pero claro, no irresponsables. Irresponsables hubiéramos sido, creo, si es que asumíamos que nosotros lo podíamos hacer. Teníamos que contar con la presencia de un profesional de la salud, en este caso del exministro Víctor Zamora, porque creo que cuadra, encaja para hacer un trabajo bueno, efectivo, en favor de nuestros televidentes. Muy bien, estamos ya con el doctor Marco Almerí. Yo le voy a pedir a producción si tenemos a la mano dos fotografías que quisiéramos mostrarles a los televidentes de Pulso Informativo y de En Consulta, para que puedan apreciar, en principio, una suerte de publicidad o comercial de este laboratorio que funciona al interior del Hospital Loaiza y que es privado. Ahí está. Esta es la publicidad, clarísima, ¿verdad? Joen Lab, laboratorio asistencial. Y, por ejemplo, contra el dengue, ya aparece en el celular, todos los detalles publicitarios. Y luego también tenemos otra foto, otra infografía
como un ejemplo de cómo la gente busca el servicio privado de este laboratorio en el Hospital Loaiza. Y ahí lo están viendo ustedes, ¿no es cierto? Hospital Laboratorio San Fernando, Hospital Loaiza. Ahí aparece el nombre del paciente, hubiéramos borrado eso, pero no, está bien. Y en fin, bueno, vamos a conversar con el doctor Almerí. ¿Me escucha, doctor Almerí? Rodolfo, sí, muy buenos días Quería... a ti y también al doctor que te acompaña, al exministro. Efectivamente, más de 10 años ya lleva este laboratorio privado, particular, que se hace llamar Laboratorio de San Marcos, pero que no es de San Marcos. He ido a averiguar, no es un laboratorio de San Marcos, como así se hace llamar, es el laboratorio UNLab, y que le cobra a los pacientes que necesitan urgentemente que se les hagan los exámenes. En dos situaciones participan estos laboratorios. Primero, cuando quieren una prueba rápida, porque el laboratorio del Hospital Loaiza se demora mucho. Y dos, es la mayoría de los casos, porque no hay reactivos en el Hospital Loaiza y entonces no les queda de otra que meter la mano al bolsillo y pagar por el costo de estos exámenes que se les hacen a sus familiares que están hospitalizados en el Hospital Loaiza. Bueno, yo conversaba con el exministro de Salud, Víctor Zamora, y él decía, sería malo si es que el paciente tiene que meter la mano al bolsillo, pero si el hospital asume el gasto que el laboratorio hace por servir al paciente, bueno, puede ser una suerte de convenio, etcétera, etcétera. Dice usted, se reafirma usted que los pacientes, los que van a buscar el servicio de este laboratorio dentro del Hospital Loaiza, meten la mano al bolsillo, doctor Almerí. Sí, efectivamente. El paciente CIS que necesita un examen auxiliar para diagnosticar a sus familiares, tiene que meterse la mano al bolsillo, ir y pagar un precio privado, un precio particular para que le hagan exámenes a sus familiares hospitalizados y para que además los médicos puedan conocer el diagnóstico y darle el tratamiento. Si no tienes plata, no hay examen auxiliar que ayude al diagnóstico y al tratamiento de tu paciente. En este hospital se acaban muy rápido los reactivos, los insumos, para poquísimos exámenes que hacen. La mayoría de los exámenes, y sobre todo los complejos, no las hacen. Entonces, los familiares tienen que pagar por estos exámenes auxiliares para sus familiares. Muy bien. No sé si el exministro de Salud quisiera hacer un análisis o algunas preguntas, doctor. No, yo primero agradecer al doctor Almerí que esté atento a este tipo de eventos, ¿no?, que ciertamente no se condicen con lo que debería ser la política pública en salud, que tiene tres objetivos. Uno, primero, sanar, curar. El segundo, que el paciente, que la persona, el usuario, salga satisfecho, no maltratado. Y la tercera, que pocas veces se toma en consideración, que las personas no se empobrezcan por razón de enfermar. El sistema de salud tiene que proteger financieramente a las personas. Por eso existe un CIS, por eso existe un e-salud. Existen mecanismos que tratan de proteger que la persona no gaste de bolsillo. Si esto está sucediendo, que la persona está usando su dinero para comprar pruebas que le son garantizadas por el Seguro Integral de Salud, hay un acto que debe ser detenido, investigado y, por supuesto, sancionado. Y si además estas pruebas son para eventos de salud pública, COVID, dengue u otras, como dice la propaganda, el sistema de salud, ni siquiera el CIS, los programas, el Instituto Nacional de Salud, distribuye gratuitamente esas pruebas. No hay razón por la cual una persona deba pagar por una prueba de COVID, por una prueba de dengue, por una prueba de tuberculosis, entre otras. Y las otras están cubiertas por el CIS. Eso el señor ministro de Salud debe intervenir ese hospital y parar esa práctica, con el agravante que usa el nombre de la facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y como dice el doctor Almerí, sus investigaciones reflejan que estuviera haciendo una falsa representación. Eso también tiene que ser investigado. Es parte de la corrupción que ya ha sido denunciada por la Contraloría General de la República, en las cuales muchas unidades del sector salud
lamentablemente aparecen calificadas con grados de corrupción alto o muy alto en este informe. Muy bien, para concluir, doctor Marco Almerí, porque usted ya hizo la denuncia de manera contundente y clarísima, hace algunos días atrás, no sé si el tema agarra carne, entiendo que sí, ustedes son profesionales de la salud, la Presidenta de la República, y la han criticado, denunció que hay médicos, no sé si me estoy excediendo en las frases, pero que hay médicos que malogran los equipos, ¿no? Lógicamente a propósito, para que los pacientes tengan que recurrir a clínicas, laboratorios, etcétera, etcétera. La denuncia me parece que fue importante, pero claro, estamos hablando de quien ocupa la máxima magistratura de la nación. Lo que se le podría criticar a la Presidenta de la República es, oye, estás denunciando, pero resuelve el tema, porque tú manejas la administración del país. Porque no solamente se trata de denunciar, pero igual, un análisis sobre eso que dijo la jefa de Estado. Hay profesionales de la salud, ustedes tienen tantos años en la medicina, que lamentablemente recurren a eso, doctor Almerí. La Presidenta debe tener información de primera mano, de primera fuente al respecto, seguramente, para decirlo. Lo que sí puedo decirle que en los hospitales nacionales, por poner un ejemplo no muy lejano, Coyique, Puente Piedra y otros, casi todos sus equipos están malogrados. Pero al frente de estos hospitales funcionan un sinnúmero de farmacias y laboratorios que suplen esta actividad que no se hace en los laboratorios de estos hospitales, radiografías y tomografías. Entonces, doctor Almerí, nos ganó el tiempo, tenemos que despedir, pero ha sido muy clara su apreciación, ha sido muy amable, un abrazo. Saludos para usted, Rodolfo, y para el exministro Víctor Zamora. Buenos días. Listo, doctor Zamora, se nos fue el programa. Rapidísimo, fíjese usted, tenemos que culminar. No, muchísimas gracias nuevamente por este espacio y nos veremos el próximo viernes. Claro que sí. Muchas gracias, doctor Zamora. Ha sido muy amable y muchas gracias a los televidentes por vernos. Gracias, permiso.